El país ha entrado desde el año 91, con la Constitución del 91, con la apertura económica, ha entrado en una dinámica internacional de apostarle al extractivismo o al modelo extractivista. El modelo minero energético o la política minero energética solo es un pedacito de eso que entendemos como modelo extractivista, que es una ideología de la muerte, como nosotros lo planteamos. Jennifer, ¿cuáles han sido las estrategias jurídicas del Estado para llevar a cabo los proyectos hidroeléctricos? Proyectos mineros, hidroeléctricos, de exploración de petróleo, de carbón y demás, siempre parten del principio de que este tipo de proyectos son declarados de utilidad e interés público, y lo que eso implica es que las personas que están dentro del territorio se tienen que de alguna manera someter a la decisión del interés de todos para que se pueda realizar la obra, pero realmente lo que vemos es que es un interés particular, que son los intereses de las empresas nacionales y transnacionales. Entonces esta es una preocupación muy grande. Esta declaratoria de utilidad pública implica que los predios y los terrenos que sean necesarios para las construcciones de estas obras se les entreguen a las corporaciones nacionales o transnacionales inmediatamente. Es decir, un ejemplo en concreto, para sacar una declaración, un certificado de libertad y tradición de cualquiera de las propiedades de estos lugares, ya no aparece el propietario tradicional e histórico de esa propiedad o de ese terreno, sino que aparece la transnacional o la empresa nacional como propietaria. Entonces es una dificultad porque esto empieza a generar un sinnúmero de impactos, tales como que las personas que están ahí, que normalmente hacen o generan producción, tienen producciones y generan empleo dentro de la zona, producción agrícola normalmente, se ven limitadas para el acceso a créditos porque no tienen un bien raíz que los respalde. Y así sucesivamente, y eso hablando que el proyecto ni siquiera tiene un permiso ambiental, es decir, todavía no está declarado como viable, no tiene un permiso que le permita decir puede realizarse. Eso es como un primer momento, y ahí se empiezan a desprender todos los ejercicios legales que se requieren para el proyecto, las sustracciones de zonas de reserva campesina, las sustracciones de zonas de reserva forestal no se tienen en cuenta, aun cuando la ley ambiental había dicho que era una zona que no se podía intervenir, se sustrae administrativamente en nombre del interés público y del interés general, y así sucesivamente empiezan a desarrollarse una cantidad de actos administrativos que desembocan en la violación y la vulneración de derechos. La licencia ambiental es un mismo acto que se desprende de la declaratoria de utilidad pública, y al interior de la licencia ambiental otra cantidad de cosas. Hemos visto como elementos fundamentales en la violación de derechos esta declaratoria, por ejemplo, a la hora de expropiar y desalojar a los campesinos de las zonas, y esto es una cosa muy preocupante para todos porque pues bajo la idea y el supuesto de que a todos los colombianos nos interesan estos proyectos y todos los colombianos los necesitamos, estamos desalojando a una gran cantidad de poblaciones que finalmente somos todos los colombianos. Entonces uno se pregunta, si estamos desalojando a los colombianos para el interés de los colombianos, o sea, realmente ¿dónde está el interés? Y cuando vamos a mirar de fondo, pues el interés está realmente en el beneficio particular de la empresa que está realizando el proyecto. ¿Se ha afectado las consultas previas a las comunidades? Bueno, pues hay una dificultad primero, y es que como que no se tiene previsto dentro de este tipo de decisiones la consulta a ninguna comunidad. Hay un reconocimiento de consulta previa para las comunidades indígenas y para las comunidades afrodescendientes y las comunidades rom, sin embargo no se cumple, y normalmente esto está en el marco de la realización misma del proyecto, o mejor dicho, en el marco de la decisión ya tomada. Entonces esas consultas se limitan a discutir si estamos de acuerdo o no con las compensaciones o qué tipo de compensaciones, bueno, sin dar un margen de restablecimiento del derecho afectado, de lo que realmente es vulnerado para cada uno de los sectores que se encuentran ahí dentro del territorio. Entonces en estos momentos no tenemos una herramienta, pues ya hemos visto consultas previas, por ejemplo, o consultas populares, que ha sido un mecanismo de participación usado para manifestar claramente la posición del pueblo alrededor de este tipo de decisiones que no han sido tenidas en cuenta, ¿no? Entonces necesitamos y exigimos que haya un ejercicio de discusión previa a la toma de decisión, no en el marco de la decisión. Entonces, desafortunadamente en este momento lo que tenemos como consulta previa para algunas poblaciones no es muy claro. Lo que sí y habría que resaltar aquí es, por ejemplo, el pronunciamiento que tuvo la Corte Constitucional en la última sentencia, la T-135, alrededor del caso del Quimbo, sobre el derecho vulnerado a la participación, ¿no? Y hace una explicación muy amplia de cómo, independientemente de ser comunidad negra, afrodescendiente o rom,
se tiene que consultar cuando está en discusión o en peligro el ambiente, ¿no? Que es un derecho colectivo, es un derecho de todos. Entonces ahí como que se hace un avance, se da un pasito desde la jurisprudencia con este pronunciamiento de la Corte Constitucional en ese estudio que hace resumido de algunos casos del Quimbo frente al tema del derecho a la participación, que ha sido un derecho, que es un derecho fundamental en estos procesos y que es un derecho que por esencia para la realización se vulnera, ¿sí? Del proyecto hidroeléctrico. Entonces siempre el punto de partida es la vulneración del derecho a la participación y obviamente se habla de una participación libre, informada, plenamente documentada. Entonces, en ese orden de ideas para nosotros es también una bandera del movimiento Ríos Vivos poder exigir este derecho. ¿Cuáles han sido las afectaciones sociales y ambientales que ha ocasionado el proyecto Hidrosogamoso? Bueno, pues nosotros hemos identificado como Comité en Defensa del Río Sogamoso y Movimiento Ríos Vivos a nivel de Colombia realmente que las afectaciones ambientales van ligadas a lo social, porque nosotros habitamos un territorio que nos proporciona condiciones de vida adecuadas para poder permanecer ahí: agua, tierra, aire, ecosistema y biodiversidad que nos permiten tener unas condiciones agroecológicas para nuestro desarrollo. En el caso de los afectados por Río Sogamoso, pues nosotros somos comunidades anfíbicas, la mayoría tenemos una relación casi a diaria con el río, con las fuentes de agua, ya que somos campesinos y somos pescadores. Realmente hay una cultura muy diversa en esta región, de montaña, de valles, pero sobre todo muy rica en tierras fértiles que lo hacen pues las riberas de los ríos, lo cual permite pues tener una diversidad de productos que nos permitían sostener las actividades tanto agrícolas como pecuarias de la región. Al ver pues afectada, nosotros allá 7.000 hectáreas van a ser inundadas, una de las tierras más fértiles, donde pues imagínense la cantidad de trabajadores que habían en estas 7.000 hectáreas. Entonces esa gente ya tiene que salir de ese territorio, que ya no va a poder sembrar, no va a poder cultivar, ya no va a poder pescar, ya no va a poder tener las relaciones comerciales, los contratos que ejercían, los jornaleros que ahí trabajaban, y eso pues causa un desplazamiento. Nosotros vemos grave la situación porque solamente se ha negociado con los dueños de las tierras y principalmente pues los jornaleros y los contratistas y los comerciantes, transportadores no fueron censados porque según la empresa era muy difícil realizar ese censo y fue modificada la licencia para precisamente evadir esos derechos de las personas que allí ejercían una actividad productiva, lo cual están negando pues el derecho a tener libremente una actividad, un oficio que uno pues en sus condiciones pues determina qué hacer o qué puede desempeñar dependiendo de las condiciones que le ofrece el territorio donde reside, donde vive. Segundo, pues con la afectación que le hacen directamente al río, nosotros vemos que las comunidades, tanto aguas arriba, que ya no sube pescado, que ya llevamos 3 años sin consumirlo, nos vemos seriamente afectados porque somos familias campesinas, pero también familias que viven en los pueblos vecinos, como es el de San Vicente de Chucurí, donde la mayoría de gente pues en época de su vida permanecían pues como una actividad de pesca, recreación, pero más alimentaria pues de esta región, que hace 3 años ya no contamos con esa fuente de alimentación que antes nos proporcionaba pues la fuente hídrica, el río Chucurí, la quebrada del Rambo, que son afluentes directos al río Sogamoso. Las comunidades aguas abajo pues también han perdido desde el desvío del río esta importante actividad y oficio que venían desempeñando. Nosotros vemos como preocupante pues que la licencia ambiental aprobada en el 2000 y modificada en el 2009, el plan de manejo pesquero no venía, y aún hoy no ha sido modificado el plan de manejo pesquero a un mes del anuncio del llenado de la presa. Entonces realmente si nosotros vemos que las reglas de juego no están claras desde un inicio, vemos que realmente el Estado está vulnerando y es el principal opresor de los derechos humanos en cuanto a los afectados por esta construcción de la hidroeléctrica en el territorio que comprende pues los municipios y 9 municipios afectados, que la misma licencia los identifica, pero el censo se reduce solamente al área de influencia directa de la población que tienen que reubicar porque no la pueden pues inundar ahí los terrenos con ellos, y entonces los otros los dejan como
afectados indirectos. ¿Y qué será afectado indirecto? Entonces, como le sobra mucha plata a la empresa, entonces vienen con el tema de responsabilidad social empresarial. Entonces, de buena gente, como tienen mucha plata para invertir y como ellos no fueron censados, indemnizados, compensados, pues empiezan a hacer obras que según ellos es de voluntad de la empresa para poder demandar algunas necesidades básicas o puntuales de la comunidad. ¿Cuáles han sido las respuestas de las autoridades ambientales y de las fuerzas estatales ante los reclamos que ustedes tienen y las exigencias frente al proyecto? Bueno, nosotros, el Movimiento Social en Defensa del Río Sogamoso, pues realmente ha sido pues una resistencia más de base. Entonces el acceso al Estado, a las garantías reales del ejercicio de participación en cuanto a derechos de petición o jurídicos han sido bastante limitados. Nosotros pues vivíamos en una vereda, teníamos actividades netamente agrícolas o pecuarias y realmente no estábamos en este ámbito acostumbrados a poner demandas de derechos de petición, tutelas. Entonces cuando usted llega que le toca poner todas esas cosas que uno en la vida le había tocado, pues nos tocó empezar como desde base, bueno, ¿y esto cómo se digiere? O aprender. Muchas de las cosas que mandamos pues nunca fueron contestadas y pues decían que tocaba hacerle seguimiento, pero que le tocaba hacerle seguimiento al expediente, que tocaba venir a Bogotá y pues si apurado podíamos salir a Bucaramanga, no podíamos venir acá a la principal ciudad como para mirar cómo iban todo el tema de expedientes o estar presionando a los órganos de control para que fueran a la zona. Por lo tanto, esa injerencia la ha hecho totalmente la empresa, es decir, es que la empresa se adueñó del territorio. Nosotros solo somos como ya los obreros o los peones que ellos quieren manejar. Le mandan decir a los presidentes de junta necesitamos tantos trabajadores, ¿por qué no inscriben si no están en el trabajo? Es importante que ustedes permanezcan acá, pues como para mantener la línea de que si hay empleo para la gente de la región, y solamente hemos sido como utilizados en esa manera del tema del empleo que netamente es para los hombres, ¿no? Desde el punto de vista de las mujeres pues es más limitado y de menos acceso. Entonces nosotros con las entidades realmente el único acercamiento que tuvimos puntual fue en una audiencia pública en el 2009, donde pues la mayoría de los municipios afectados hicimos presencia, donde más del 90% de las ponencias fueron en contra del proyecto, de dudas, preguntas, eso no estaba nada claro, la información ni siquiera la teníamos clara en ese momento, aunque fue presionada por la misma población para hacer la audiencia, nos la dieron programada cuando aún no habían terminado los estudios de actualización y no contábamos con la información, y lo único que dijo la delegada que fue del ministerio era que como ya tenía licencia eso era no más formalidad porque el año 2000 no hicieron audiencia pública. Entonces, como para cumplir que se habían hecho una audiencia pública en Hidro Sogamoso, aceptaron eso, pero no con la información necesaria. Se han pasado derechos de petición que contesta el Ministerio del Medio Ambiente en sus competencias, pero que después venimos ahorita en esta gira a preguntarle por lo menos al Instituto Colombiano de Antropología y Historia que por qué no hay un plan de manejo arqueológico del proyecto Hidro Sogamoso, que no, que todos tienen que tener un plan de manejo arqueológico, y nosotros presentamos un derecho de petición en el 2011 donde ahí mismo el ministerio decía que no era necesario el plan de manejo arqueológico. Entonces realmente lo que uno ve es las contradicciones desde orden nacional en todas las falencias que hay de estudios, porque realmente nosotros lo que siempre hemos dicho es que no hay estudios reales, veraces, eficientes, eficaces que demuestren que realmente era viable ese proyecto y la cantidad de afectados que realmente iban a tener. Entonces no hay un censo de caracterización real de la población afectada, por lo tanto se limita a lo que presenta la empresa y ellos pues no van a contemplar a toda la población porque sería imposible reparar, compensar, indemnizar si realmente tuvieran que hacerlo a todas las afectaciones e impactos que ellos ocasionan con un proyecto de esta magnitud. Juan Pablo, ¿cuáles son las propuestas que tiene Ríos Vivos frente a la intención en Colombia de desarrollar proyectos hidroeléctricos a gran escala? Bueno, Ríos Vivos parte de una premisa básica y es que la construcción de un nuevo modelo energético necesita consensos. Entonces partimos del hecho de que el actual modelo minero energético es inviable
sostenido en las falsas necesidades, y es allí entonces donde Ríos Vivos propone dar un análisis profundo, un debate profundo en torno de hoy para qué y para quién se usa la energía, porque muchos de los proyectos hidroeléctricos se construyen bajo el eufemismo, bajo el sofisma de que va a satisfacer las necesidades energéticas locales, y hoy Colombia produce más energía de la que consume, y los proyectos de los próximos años van necesariamente a satisfacer el mercado internacional de la energía, es decir, a exportaciones de energía hacia el centro del continente y sur del continente, o a satisfacer las necesidades del modelo extractivo minero, que como sabemos son más los impactos que los beneficios que trae en su conjunto. Si ponemos en una balanza los impactos, los conflictos económicos, sociales, culturales y ambientales que se generan, pues no son comparables con los beneficios. Entonces, a largo y mediano plazo estaríamos promocionando bajo la actual política minero-energética un modelo por medio del cual tendríamos que hacer vastas inversiones en todos estos sectores para mitigar los conflictos y las problemáticas que se generan. Entonces, en primera línea, el debate debe conducir hacia la reducción de un consumo energético que no priorice el despilfarro, que no priorice las ventas de energía en la producción de energía, que también procure por la descentralización de las fuentes. Varias partes de la generación eléctrica en Colombia se pierden precisamente por la transmisión, entonces proponemos que sean sistemas descentralizados en las regiones los que se promuevan, a partir lógicamente de otras formas de generación de energía también, las energías alternativas de apropiación comunitaria, que no sean energías al servicio de las transnacionales que operan bajo la misma visión de lucro, de generar utilidades para las empresas y sus accionistas antes que mejorar la calidad de vida de las comunidades. Y muestra de ello pues es que a pesar de que una empresa pública como lo es la estatal Empresas Públicas de Medellín, de capital 100% público, pues hay una cantidad de desconectados en la misma ciudad de Medellín, comparando esto con las utilidades billonarias que tiene EPM anualmente. Entonces vemos como un modelo, a pesar de ser estatal, pues está al servicio de las utilidades de generar lucro antes que mejor vivir para las comunidades locales. Ríos Vivos para esto entonces propone la creación en primera instancia de una mesa de alto nivel donde los afectados sean una voz igualitaria en la toma de decisiones, que nos podamos sentar con ministros, con quienes toman las decisiones, quienes planifican las decisiones, incluso los empresarios, y a partir de ahí incluso se propone la creación de una Comisión Nacional de Represas para tomar decisiones sobre nuevos proyectos. Nosotros tenemos experiencias de más de 50 años en el país, sabiendo que las represas son una solución transitoria. Las represas tienen una vida útil entre 25 y 50 años en el caso de Hidroituango, que nos plantean entonces una solución en un corto plazo. No sabemos qué va a pasar en los 50, 100 años próximos en términos de satisfacción de generación de energía. Entonces Ríos Vivos propone la comisión de esta comisión para que estudie las experiencias que hay, los conflictos que ya se han generado, y a partir de ello entonces se tomen decisiones vinculantes. Han destrozado ríos enteros, como pasa en el Valle del Cauca, como está pasando hoy en la cuenca alta del río Cauca, que no había pasado. Hemos denunciado la presencia de 120 retroexcavadores acabando con el río, destruyéndolo totalmente. Y eso hace parte de ese modelo minero energético. Eso que han dicho que es ilegal, la minería ilegal, la de las retroexcavadoras, es servil a ese modelo, y nosotros hemos denunciado esa relación. Es que cuando los ambientalistas decimos hay que proteger ese río, ellos siempre ven en qué estado de conservación está ese bosque, en qué estado de conservación está ese río. Entonces toda esa minería ilegal, toda esa mega minería ilegal es servil a ese modelo, porque ya no van a decir, ¿qué nos van a decir a los ambientalistas? Vea, ¿qué es lo que usted quiere proteger si eso ya está destruido? O sea, ahí ya no hay nada para proteger. Lo que nosotros estamos denunciando es que esa criminalidad basada en la extracción de oro en nuestros ríos, en la destrucción de nuestros bosques, en la contaminación con cianuro y con mercurio, que en este país no tienen ningún modelo, ninguna metodología para determinar y acompañarnos en ese proceso de salud y enfermedad ante estos contaminantes. No existe en el país absolutamente nada que le haga seguimiento a la contaminación por mercurio.
y lo digo porque vengo del departamento más contaminado por mercurio. O sea, en el mundo entero, en el departamento de Antioquia se presentan las cifras más altas de contaminación por mercurio. Y eso es el modelo minero de este país. Contaminación para el cuerpo insostenible que nadie mide, que nadie calcula y que nadie hace nada, pero que le es servil al gobierno y a sus proyectos multinacionales y a su gran capital. Entonces, todo tiene relación. Para mí ha sido muy confuso cómo el gobierno dice que va a ir a destruir una maquinaria, que porque de ahí sacan plata los ilegales, pero venga, ¿han destruido cuántas maquinarias? ¿2, 3? ¿Sí mucho? ¿Cómo es el proceso que se establece para identificar qué maquinaria le da la plata a las FARC y qué maquinaria le da la plata a los paramilitares cuando nosotros vivimos una alianza entre ellos? Cuando nosotros sabemos que eso va plata para allá y va plata para allá, pero nos destruyen los bosques, nos destruyen los ríos. De lo que estamos diciendo y llamando la atención en los diálogos de paz es, ojo con lo que está pasando. O sea, esa criminalidad está al servicio de ese megaproyecto que es la política minero-energética y ese modelo extractivista que es mundial. Nos vuelven a tocar la selva húmeda del río Sinú y se abre el proyecto hidroeléctrico Urra 2. Si nos tocan esa selva, y la frontera agrícola está avanzando y los paramilitares con ese montón de vacas allá que nos robaron de Ituango con las masacres están avanzando en la frontera agrícola y eso es servil a ese modelo. Entonces el modelo hay que comprenderlo no solo en términos nacionales, sino cómo es posible que un país con la riqueza cultural y la riqueza hídrica que tenemos en Colombia puede extraer en una escala muy alta nuestros recursos naturales al servicio del gran capital multinacional y transnacional, y eso solo es posible mediante la destrucción, porque ahí estamos, unas grandes reservas naturales, unas zonas de gran biodiversidad, unos ecosistemas estratégicos que el mundo va a denunciar si se tocan, pero si ya están destruidos por la criminalidad, ¿quién va a denunciar? ¿Qué posibilidades tenemos los ciudadanos de denunciar a los paramilitares en este país? Ninguna.